Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro en este año en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, que celebramos estar la revista La Marea gracias a las gestiones permanentes de Distribuidora Catari y Librería Raíces, a las que nunca vamos a agradecerle tanto los esfuerzos que hacen para que año a año nosotros estemos aquí con ustedes, que es un momento que celebramos porque es el momento en que podemos encontrarnos con nuestros amigos lectores, los interesados en la revista que nos permiten sostenerla. Así que bueno, estamos felices de encontrarlos y encontrarnos en este lugar. El número 55, el último número de la revista, ya está en la calle, pero en esta Feria del Libro no vamos a presentar la revista, sino que intentaremos después al cierre contarles de qué se trata y darles todas las indicaciones para que puedan comprarla. Porque esta edición de la Feria del Libro vamos a homenajear a Claudio Spiller, un amigo entrañable, inigualable, que ha contribuido de una manera extraordinaria en nuestra revista desde los inicios. Por eso la hora que tenemos la vamos a utilizar siendo lo más breves para que ustedes también puedan contarnos algo de Claudio, de todos los que lo conocen, porque seguramente todos lo extrañamos y estamos recordándolo. Para nosotros es importante recordar a Claudio porque ha ofrecido una serie de aportes muy importantes para entender, para conocer el pasado, para entender el presente y para proyectarnos en el futuro. Él trabajó incesantemente en ese sentido. Y desde esa perspectiva, para que nos ayude a pensar en estos momentos tan difíciles e inciertos que tenemos, releerlo nos sirve de mucho para entender el pasado, el presente y las tendencias que se abrieron y se están abriendo en este presente. Estamos hoy con Rosa Marcone, su compañera de toda la vida, y con el doctor Pablo Volkin, colega, historiador, con el que se tenían un cariño y respeto mutuo. Y bueno, los aportes que yo pueda dar desde la perspectiva de La Marea. Empiezo yo, después seguirá Rosa Marcone y Pablo. Y después abriremos para que puedan contarnos cada uno de ustedes algo sobre Claudio Spiller. En principio hay mucho para contar de Claudio, muchísimo. Pero más allá de lo mucho que muchos podemos conocerlo de antes, yo particularmente me voy a referir a los aportes de Claudio para la revista La Marea, que desde sus inicios en 1994 aportó una cantidad de ideas, de temas, de autores, participó no solo en la escritura de muchos artículos, sino también en charlas, en presentaciones en esta Feria del Libro y en distintas provincias, en cursos que hicimos, varios cursos que hizo la Marea, él participó y de esos cursos fue uno de los compiladores del libro Argentina en el Bicentenario y el Movimiento Obrero. Todas estas cuestiones que estoy contando y muchas más que no estoy contando, las pueden encontrar en la página de La Marea, www.revistalamarea.com.ar, y algunos de los artículos van a encontrarlos en un reciente libro que
organizamos y que editó la editorial Prometeo. Muchos de los artículos de La Marea, algunos están editados en esta compilación de artículos de Claudio. Pero particularmente yo quisiera referirme a dos líneas de trabajo que tuvo Claudio en La Marea, que fueron muy importantes. Una que les recomiendo en el número 2, una semblanza de José Carlos Mariátegui, que fue un artículo muy importante y muy interesante, pero dos artículos que hacen al título de esta presentación y que era un leitmotiv de Claudio desde el 2001 sobre todo. Él decía que hay una sed de historia del pueblo, y más aún a partir de las luchas populares, y que como contrapartida hay un escamoteo de historia de las clases dominantes que tratan de ocultar y mutilar la historia y la experiencia de los pueblos. Y él decía, con el gobierno de Macri, que se venía una ofensiva antihistórica, de tratar de quitarle esa experiencia histórica a los pueblos y mutilar gran parte de esa experiencia y de su historia. Desde esa perspectiva, él siempre, con cada uno de sus artículos, apuntó y que lo lograba, ¿no? Realmente, porque fueron artículos que abrieron debates. Él apuntaba a ir al hueso. Él decía siempre ir al hueso, a ir al caracú, y los debates que proponía eran profundos y iban al fondo de esas contradicciones que nos hacían pensar y debatir. Desde esa perspectiva, quiero leerles unos párrafos de estas ideas de Claudio que plantean en relación, a estos dos artículos de Sed de Historia y La Historia Escamoteada, que son artículos que aparecen en la revista La Marea y que los encuentran también en el libro. También en los 20 años de La Marea, él dio una charla sobre memoria e historia, que también aparece allí. Y entonces, en una de esas charlas, discutiendo la cuestión de la memoria, ¿sí?, que aparecía desde la lucha contra la dictadura y en el 2001 también, él decía lo que les voy a leer. El pueblo argentino tiene una larga y extraordinaria experiencia de lucha por la memoria, lucha social y política, por rescatar lo que fue ocultado, mostrarlo, desocultarlo, hechos que se ocultan o mutilan en el presente. Una sed de historia, sed de verdades, que constituye una gran necesidad social. Pero hay una lucha ideológica por interpretar, por explicar esos hechos, sus causas, sus consecuencias, tal como condicionan hoy nuestro presente en el instante de peligro. Qué actual, ¿no? Referido a la memoria, decía, la memoria, con ser una conquista, un logro fundamental, no basta con recordar, hay que comprender lo que se recuerda. Así decía Vilar. Y para comprender hay que someter los hechos y procesos a un análisis científico. No se trata del hecho chato y encubridor del positivismo historiográfico, sino de una reconstrucción que implica vincular el pasado con el presente, partiendo de nuestras preguntas de cara a la realidad actual. No me refiero a los usos del vulgar pragmatismo justificador o legitimador, incluso del que finge una postura crítica y exalta la mera toma de posición subjetiva, sino de dar cuenta del lazo objetivo y subjetivo entre los procesos pasados y sus resultados en el presente social, en el que conocemos y actuamos como individuos, como grupos, como pueblo.
Me refiero a la objetividad de la relación del pasado con el presente. Aquel pasado existe transformado en este presente, en lo que perdura, en lo que ha sido negado, presente sobre el que actuamos para transformarlo y abrir paso a otro futuro, que es lo que cuenta. Bueno, yo ¿le podés llamar al señor del audio? No quisiera, ¿me ponés por favor el audio? Gracias. Para mí es una alegría escuchar la voz de Claudio. Le pedí permiso a Rosa y a Pablo también, y espero que también lo disfruten ustedes, pero es un tramito de una grabación que hicimos y que me parece que es interesante ponerlo. Dale. Una reconstrucción más verdadera del proceso del pasado. Una reconstrucción más verdadera porque implica la conexión de múltiples hechos antes escamoteados y permite entonces pasar de poder, digamos, dar el primer paso de cualquier conocimiento científico, que es poder rescatar empíricamente los hechos mismos, que es lo que fueron ocultados. Por lo tanto, esto tiene mucha importancia porque no es un patrimonio ni un privilegio de los historiadores profesionales el proceso por el cual avance la historiografía, sino que precisamente, aun cuando el pueblo aún no escriba su propia historia, aunque sí la protagoniza, sus acciones permiten develar, desocultar, rescatar aquellos hechos mayoritarios, protagonizados por las masas populares o sufridos por las masas populares, que la historiografía dominante de distintos signos oculta, escamotea o manipula. Gracias, le doy la palabra a Rosa. Bueno, tremendo pase. Yo también quiero agradecer, no te ves, en el afán de mostrar la manera se oculta Cristina. Decía entonces, bueno, buenas tardes, quiero agradecer en primer lugar a Cacari Raíces porque hicieron lo posible para que esto se pudiera realizar, a la revista La Marea, a todos ustedes, amigos, compañeros, exalumnos, camaradas que están hoy presentes. Realmente pensaba, en función de cómo está armada la mesa, que yo de alguna manera tengo que hablar del backstage, ¿no? Porque de la producción se ocupan los compañeros historiadores, tanto todo lo que ha dicho Cristina como lo que seguramente va a exponer Pablo. Pero viniendo para acá me acordaba de una anécdota. Claudio comenzó a trabajar como librero, ¿no? Algunos de ustedes lo saben, en una librería progre, como diríamos ahora, como era la librería Galerna, ahí en la calle Tucumán. Al lado había una oficina donde funcionaba y se armaba la revista Los Libros, también conocida por muchos de ustedes. Pero llegado el golpe de Estado, por un tema de seguridad, él renuncia a ese trabajo. Mientras tanto, digamos, mientras trabajaba, estudiaba historia, él pasó por diversas carreras y fue y volvió de historia, definiéndose realmente como aquello que le gustaba, que le interesaba, que lo convocaba. Él estudiaba historia en la Facultad de Filosofía y Letras, ahí nos conocimos, militaba en el FAUDI, en el Frente de Agrupaciones Universitarias de Izquierda,
perteneciente, rama universitaria, perteneciente al Partido Comunista Revolucionario, en el cual continuó hasta el día de su muerte. Ahí nos conocimos. Pero en ese momento, entonces, cuando renuncia a Galerna, ya con una formación de librero muy importante, hay algo que varios le admirábamos, que era que él decía que leía en diagonal. Entonces, leía la contratapa, leía en diagonal y te contaba todo el libro. Pero no porque inventara, ¿no? Sino por oficio. Oficio que desgraciadamente ha desaparecido, el oficio de los libreros a los cuales ibas, les pedías, te aconsejaban, ¿no? Y era una amiga que ha sido librera también. Entonces un compañero de la facultad que tenía, digamos, era pariente de la que fue durante mucho tiempo prácticamente parte de la dirección de la feria. Estoy hablando del 76, es decir, que era la primera feria que se realizara, mucho más pequeña, mucho más discreta, y lo habían convocado a este compañero. De alguna manera eran como cadetes, digamos, ¿no? Bien. Por lo tanto empieza a trabajar en la feria y un día, llegando a su casa, unos custodios que había muy cerca de su casa, vivía un militar de alto rango, lo paran. Ya era el 76, se había dado el golpe de Estado. Entonces, bueno, como suelen hacer ahora también, los ponen contra la pared, los revisan, le preguntan dónde va, cuenta que va a su casa, coinciden los datos del documento con su dirección, y en un determinado momento del bolsillo del pantalón, del bolsillo trasero del pantalón, sacan un papel. Cualquiera de nosotros se imagina que en ese momento uno dice, ¿qué es lo que tengo? Y le dicen, ¿qué es esto? Bueno, no se desmayó de casualidad y le leen, el arte de la guerra. Y empezó con su estilo, como él hablaba y decía, Maquiavelo, siglo XVI. Bien, es decir, que aún en esas situaciones el tema de los libros, de la historia, de la cultura, estuvieron siempre presentes. Yo tomaría de lo que leyó recién Cristina, cómo era su análisis de la vida social, de la vida política, de la vida cotidiana, y me vuelvo a maravillar de cómo tenía incorporado un pensamiento dialéctico. Es decir, siempre había dos partes, siempre había que mirar un aspecto, la otra dimensión, y a su vez poder definir qué era lo principal. Y eso lo hacía cotidianamente, no solo en la ciencia, sino en las relaciones, en las amistades. Bueno, y ¿qué puedo contar? Digamos, en relación a su vida personal, ya varias cosas las pusimos en los agradecimientos del libro y en otras instancias en las que me tocó hablar de Claudio. Pero lo que quisiera rescatar justamente tiene que ver, y pensando en el día de hoy, ¿no? ¿Cuántos días nos despertamos o conversamos diciendo si Claudio estuviera? Porque justamente ese método, ese pensamiento, esa posibilidad de pensar más allá, nos hubiera esclarecido de muchas cosas. Así como el título de esta charla, ¿no? Esto de la necesidad de recuperar parte del pasado, porque sin conocerlo y sin entenderlo no habrá futuro.
Por otro lado, lo que quiero destacar es que fue una persona siempre dedicada a los demás, volcada a los otros, tanto en el ámbito académico, en el cual, bueno, en un determinado momento y con los cambios en la universidad, era obligatorio, digamos, seguir teniendo créditos como para poder tener, bueno, las becas. Muchos de ustedes conocen absolutamente de todos estos, no voy a abundar. Él investigó durante mucho tiempo, desde la Facultad de Ciencias Económicas, las relaciones de Estados Unidos y el peronismo. Cuando en un momento se decidió hacer el doctorado, viaja a Estados Unidos, tiene contacto con documentos del Estado, va a la biblioteca, bueno, y vuelve con una cantidad de libros y de fotocopias impresionantes. Yo pensando en esto, decía, ¿cómo sería hoy día que todo es low cost y lo que tenía? Bueno, esas carpetas creo que están en buenas manos de otros compañeros, de otros colegas, pero como llegaron a casa, ahí quedaron. Y quedaron porque su motivación estaba en otro lado, su motivación estaba en poder seguir desarrollando científicamente, poder ir formando a sus alumnos, a sus egresados. Él, sin ser doctor, asistía igualmente a los doctorandos y maestrandos de distintos lugares, los llamaban de distintos concursos, por el reconocimiento que tenía. Pero además, como muchos de ustedes suelen decir, y lo han dicho en el homenaje en la facultad, apenas murió, rescatando y destacando la pasión y la humildad, ¿no? Dos aspectos que también estaban en la vida cotidiana, que nos alumbraban, que nos daban la posibilidad de conversar, de intercambiar, pero también recordaba que a veces esos aspectos en la vida cotidiana no son todos los días bien recibidos por los que estamos alrededor. Entonces, él contaba de su abuelita polaca, que decía, refiriéndose al abuelo, decía, mi marido es un poeta. Y después decía, pero qué difícil es vivir con un poeta, ¿no? Porque también había que sostener el ritmo, las cosas que hacía, podía quedarse horas enteras trabajando con otros, ¿no? Muchos, algunos de los que están acá, digamos, se han pasado horas, otros que no han podido estar, pero también se han pasado horas en casa, y él era feliz. Y era feliz con eso, era feliz acompañando a las nuevas generaciones de la universidad, del secundario, que avanzaran en el conocimiento del marxismo. Y también era querido, recordaba también, porque yo quiero comentarles que escribí algo, que lo mandé a mi mail, pero mi teléfono ahora está grabando, así que nadie, digamos, mis compañeros no hagan ninguna interpretación, los psicólogos sociales no hagan, bueno, ya me mató. Por lo tanto, si la razón no es muy clara, tiene que ver con esto y tiene que ver también con la emoción acá con la hija de Claudio y mía de estar acá presente. Así que, bueno, podríamos contar muchas más cosas. Cristina ya me está diciendo que es la hora, así que le vamos a dar la palabra a Pablo y después la posibilidad de que todos podamos intercambiar. Gracias. Hola. Bueno, en principio muchísimas gracias a Katari, a la revista, a vos, Cristina, a vos, Rosa, y así como yo estoy acá, hay muchos y muchas de las que están presentes que podrían también estar sentados acá.
Para mí es una mezcla de una alegría enorme, una emoción, también tristeza, participar en este nuevo homenaje, casi el tercero diría, el primero en la propia Chacarita, después en la facultad, ahora acá. Confieso que yo era uno de los que le preguntaba a Claudio, creo que me pasaba la mitad de la semana y le decía, ¿le preguntaste a Rosa si puedo ir? Porque ya era una cosa de sistematicidad. También confieso que no pasa una semana sin que piense en Claudio. Por una cosa o por la otra, donde trabajo tengo una foto y abajo una frase. La frase no es de él. La frase dice, lo concreto es concreto porque es la síntesis de múltiples determinaciones. Por lo tanto, la unidad de lo diverso. Está claro que es de Marx, pero para mí es de Claudio. Claudio, en el sentido de que creo que me permitió avanzar un poco en la comprensión de lo que quería decir esa frase, de lo que se refería, de cómo darle carnadura, de cómo intentar integrarlo en la vida cotidiana a la hora de analizar políticamente, históricamente, socialmente, cosa que todavía no creo que llegue y seguiré aspirando a hacer, y como decía Rosa, cosa que Claudio hacía permanentemente. También es una alegría en este marco, si bien no es la presentación del libro, yo creo que ha sido un enorme paso poder tener un libro con la síntesis de algunos de los trabajos de Claudio. Y en ese sentido a mí me quería resaltar 4 o 5 aspectos que están reflejados en diferentes capítulos del libro y que para él eran un poco como el leitmotiv, por lo menos en cómo concebía la historia, que era gran parte de lo que se la pasaba haciendo día y noche, ¿no? Sobre todo noche y día, diría yo. En principio, Claudio, en una polémica incansable, planteaba que la historia no era una sucesión de datos, de fechas, de batallas, de acontecimientos, sino que la historia era la historia del permanente cambio y transformación y la dinámica de las sociedades es lo que iba determinando, y de ese modo se contraponía frontalmente con las concepciones, no solo las más antiguas, sino las más modernas. En los últimos 30 años en la Argentina y en el mundo, las concepciones historiográficas plantean una sucesión de hechos siempre ascendentes, siempre lineales, en donde es todo cuantitativo. Entonces se plantea, por ejemplo, y discutíamos mucho con él, un poquito de violencia durante el segundo peronismo y un poquito más de violencia después con el frondicismo y así, y entonces el desemboque lógico que planteaban algunos era, bueno, la dictadura es el desemboque lógico del incremento parcial de las violencias. Y con él discutíamos seriamente, eso es un error garrafal, acá hay que plantear cómo de los cambios cuantitativos en determinados momentos se producen saltos cualitativos. Y la dictadura del 76 había sido uno de esos grandes saltos cualitativos en nuestra historia contemporánea y permanentemente discutimos. Me acuerdo de otra típica, clara y que aparece reflejada y era comparar la industrialización de la década del 30 en la Argentina con la del peronismo de los 40. Y él decía, son industrializaciones de muy distintos signos. Una es a pesar del gobierno y otra es producto de las políticas del Estado. Con lo cual esta idea de él todo el tiempo estaba preocupado, cómo algunos tomaban un aspecto, lo aislaban del todo y lo comparaban con otros procesos para eliminar las particularidades y los saltos cualitativos. Y yo creo que este es el gran mérito, uno de los grandes méritos de Claudio, o por lo menos de lo que yo me quedo a la hora de seguir pensando cómo escribir, cómo investigar, cómo dar clases. Y acá hay estudiantes que cursan conmigo y saben que con esto los machaco día y noche, pero que para mí es algo fundamental. Un segundo aspecto que a Claudio le preocupaba mucho y que fue uno de los nudos fundamentales de la materia Historia Social General y que está acá reflejado en 2 de los artículos del libro, es que en la historia hay puntos de vista contrapuestos. Sobre cada hecho, por lo menos, hay 2 interpretaciones, decía Vilar, y él lo retomaba permanentemente. Y esos puntos de vista no son individuales, sino que son sociales. Y hay uno que tiende a obturar la posibilidad de conocer lo que sucedió y, en definitiva, a legitimar el orden dominante, mientras que hay otro que por lo menos nos plantea mejores condiciones para conocer, para entender y, por lo tanto, para transformar. Y él permanentemente se ponía desde ese lugar, intentaba posicionarse y se posicionaba desde el punto de vista de los oprimidos, de los explotados, intentando comprender hasta el último aspecto de esas contradicciones, pensando siempre desde las preocupaciones del presente, porque ese problema del punto de vista estaba integrado, como decía Cristina, como decía Rosa, a la, inescindible relación entre el pasado, el presente y el futuro. Las preguntas las hacemos del presente, siempre decía Claudio, y de ahí vamos al pasado.
entender el pasado nos permite comprender el presente, y solo comprendiendo el presente estamos en condiciones potenciales de transformar nuestro futuro. Y esa era su preocupación permanente. El tipo era un militante. La academia le importaba, como decía Rosa, solo para poderse mantener en algún lugar que le diera un sueldo más o menos constante todos los meses. Digamos, el tipo no era doctor y dirigía doctorandos, no, ¿se entiende? No tenía supuestamente los méritos que exigía la academia y no podían dejar de reconocerlo. Y siempre que había alguna escuelita, una charla, una conversación con cualquier estudiante en el bar de enfrente de la Facultad de Filosofía y Letras, el tipo iba, antes que ir a un congreso, recibir oropeles, coordinar una mesa o publicar un artículo no sé dónde, que aparte cada vez que tenía que publicar la sufría y se desgarraba por dentro y lo terminaba haciendo porque lo necesitaba el currículum y el informe anual que había que presentar por la dedicación. Me acuerdo intentando yo en algún punto sostenerlo a él para que con Cristina, me acuerdo mucho, escribí, Claudio, aunque sea esto, porque paga el sueldo, sería, ¿no? O sea, esa genialidad. También me parece que fue fundamental y en el libro está reflejado la necesidad de pensar la totalidad histórica. En un momento en donde lo que predominan son las modas y las tendencias, ahora hay la historia de los olores, la historia de los sentimientos, y entonces yo la otra vez hice una reunión y no podía dejar de intentar recordar a Claudio y decir, ¿cómo se puede hacer la historia de los sentimientos sin hacer la historia de las sociedades? ¿Quiénes son los que sienten, diría Claudio, ¿no? ¿Quiénes son los que piensan? ¿Quiénes son los que huelen? Bueno, él decía, es fundamental poder integrar ese particular, porque él a mí me decía, no está mal lo que vos estudiás, siempre y cuando tengas presente, y hacía este gesto, la totalidad, decía acá atrás, la totalidad en donde se inscribe ese particular que vos estás estudiando. O sea, ese particular va a alumbrar algún aspecto de esa totalidad y tiene que reponer a esa totalidad, y vos en ese particular nunca debes olvidarte la totalidad en la cual se inscribe. En esa relación dialéctica es que va a tener sentido lo que vos estás estudiando, que siempre estudiamos un aspecto. Él también estudiaba las relaciones argentino-norteamericanas durante el periodo del peronismo, pero él entendía en qué mundo estaba estudiando, qué Argentina, cómo incidía, previamente y en el futuro. Me parece que esto era parte de su genialidad y del debate permanente, porque en ese debate permanente era un tipo que, como sucede a veces con otros u otras, en vez de cuando venía una nueva moda, una nueva tendencia, el primero que te decía, estas categorías sirven para un barrido y un fregado, o sea, no sirven para nada. Entonces discutíamos los populismos, ¿no? Que ahora están tan de moda, los de derecha, y entonces comparar Trump con Milei, yo creo que Claudio se hubiera levantado de vuelta de la tumba, porque la verdad que es una locura desde el punto de vista del tipo de país, la dependencia, el imperialismo, o sea, para los que conocen un poco su obra saben que esto no iba para atrás ni para adelante. Pero además de eso, y a pesar de eso, era un tipo que salía un nuevo libro y él ya sabía cómo polemizarse, pero se tomaba el laburo de ir a comprar el libro, leerlo y ayudarnos a entender a todos cómo polemizar con eso. Me acuerdo que el de Silvia Federici fue el último que discutimos en términos de que decía los aportes que tiene y al mismo tiempo los aspectos que habría que discutir. Y se tomaba ese trabajo, no es que agarraba el manifiesto comunista y te lo tiraba por la cabeza, o agarraba el imperialismo de Lenin y decía, con esto resolvemos todos los debates. No, se tomaba el laburo de ir a buscar lo que aparecía nuevo y de ver cómo se discutía, retomando lo viejo y analizándolo en el nuevo contexto en el cual esto se estaba desplegando. Un cuarto aspecto que me parece que es fundamental en Claudio y es muy particular en él y que también está reflejado en el libro, es, yo diría, uno de sus grandes aportes a la luz de esto que mencionaba Rosa, y es el papel que tiene la dependencia, ¿no? en los países latinoamericanos. O sea, entender a los países latinoamericanos como países dependientes, y si bien ese no es un descubrimiento de él, es entender cómo eso opera en un país dependiente, o sea, en un país latinoamericano, qué implica la dependencia, y siempre repetía, la dependencia no es solo un factor externo, que es como solemos asociarlo, porque dependemos del mercado externo, porque dependemos de que supuestamente vengan las inversiones, o tengamos préstamos, ¿no? De capitales, sino que decía, la dependencia es un fenómeno externo y a su vez es un fenómeno interno. Y es interno porque esos capitales penetran, y para que esos capitales penetren tiene que haber abrepuertas. Y entonces él entendía cómo esa dependencia no solo se expresaba de manera interna y externa, sino que cómo se manifestaba en el plano económico, por donde muchas veces se iniciaba,
discutíamos mucho sobre eso con respecto a los chinos, cómo se arrancó, ¿no?, el vínculo con los chinos a partir de venderles soja, y ahora se habla mandarín, y el principal instituto de investigación de la Facultad de Ciencias Económicas donde él trabajaba depende de la embajada china y se llama Instituto Confucio. Digo, para que, y eso, él daba eso como ejemplo concreto de cómo se manifestaba, no solo decía en el plano económico, sino también en el plano político, o sea, cómo hay un sector de las clases dominantes locales que se alían y entrelazan de manera subordinada con los diferentes capitales extranjeros y se transforman en sus socios internos. Eso es lo que él denominó la burguesía intermediaria y fue un gran desarrollador. Bueno, aquí está Pablo Jaite, que laburó mucho con él también sobre eso y que lo hemos conversado muchísimas veces, que me parece que fue uno de los grandes aportes de Claudio, y no solamente en el plano económico y en el plano político, sino también en el plano social y en el plano ideológico-cultural. Y en eso, como decía Cristina, él integraba todo el tiempo, ¿no? Y entonces la canción, la película, la obra de teatro, esto, lo otro, la historia, esto, y también el acontecimiento, porque se sabía de memoria toda la genealogía de los reyes, de los virreyes de acá, era una cosa descomunal, absolutamente descomunal. Bueno, como decía, me había notado acá algo que dijo Rossi, que ya no necesita más, que sería esta relación entre lo particular y lo general, y justamente también la precisión conceptual, ¿no? Hoy en día que está tan desmerecida los conceptos, las palabras, que todo se usa para cualquier cosa, el tipo tenía una preocupación por la precisión. Vos hablabas del siglo XIX en América Latina y sus vínculos, por ejemplo, con Inglaterra, y te hablaba de la subordinación comercial, para poder entender el salto cualitativo que se operaba hacia fines del XIX, principio del XX, con respecto a lo que era la dependencia. Entonces, no confundamos, aunque descriptivamente podríamos hablar de la dependencia, o sea, una cosa era la subordinación comercial, otra cosa la dependencia, y no terminaba ahí, sino que te explicaba por qué una cosa, ¿no? O esto que decía de la industrialización, y podría, bueno, dar miles de ejemplos que Cristina me va a cortar. Todavía no terminé, Cristina, así que no, yo digo para que no. Y en ese sentido, me gustaría leerles, buscando en los teóricos de Claudio, los teóricos que se desgrababan ¿no?, en algún momento en la Facultad de Filosofía y Letras, en Historia Social General, donde fue un pilar fundamental de la cátedra paralela más grande que tuvo la historia de la facultad, por lo menos del 83 para acá. Y él planteaba que el rescate de hablando, ¿no?, de los procesos de independencia del siglo XIX en América Latina. Y él decía en un teórico, decía, el rescate de las corrientes democráticas y el de las luchas populares en la conformación de las nuevas repúblicas americanas no se debe solamente a un problema de rescate cultural, político, ideológico o moral de esas luchas. No hay que rescatarlas por un problema moral, recordémosla, ¿no?, en este sentido, diría él. Dice, repensar esas luchas es un problema de reconstrucción científica del pasado y a la vez para entender que lo derrotado, en tanto necesario, vuelve a expresarse en las nuevas realidades. Y yo lo leía para hoy. Yo lo buscaba hoy y pensaba, ¿qué es necesario para hoy, no? Hoy, en donde el triunfo de este gobierno, mucha gente desilusionada, digamos, con esta frase que hablábamos con Ana, que hablábamos con Rosa también, de tan seguido se escucha fingir demencia, ¿no? Como la necesidad de aislarme de la realidad para poder tener un momento de bienestar, porque si me conecto con lo que sucede, la paso mal, ¿no? Yo por lo menos lo interpretaba de esa manera, digo, ¿cómo este tipo de concepciones que a uno le insuflan ese optimismo no irracional, sino un optimismo de la lucha, optimismo en nuestra historia, optimismo en lo que hemos sido, optimismo en lo que podemos ser, optimismo en que existan tipos como fueron Claudio, que piensan de este modo y que alientan y que ayudan a pensar. Yo tenía mucho más anotado. Para mí Claudio fue un amigo, fue un maestro, fue un referente, fue un tipo que me ayudó absolutamente desinteresadamente, y él me decía, no es desinteresado, a mí me interesa que en parte de la dirección ahora de la Cátedra Social General que él dirigía y que ahora está a mi cargo, es parte de, lo siento más como un homenaje que como una realidad de mi vida, sino un homenaje a él. Y aparte, en los últimos 15 años, desde el 2004 al 2019, nos veíamos una vez por semana, todas las semanas, a tal punto que ya le preguntaba cualquier cosa,
le consultaba sobre historia y le consultaba sobre los hijos, la familia, la pareja, las vacaciones, todo. Bueno, yo creo que Claudio fue eso, fue un tipo comprensivo, preciso, fue un tipo desinteresado, fue un tipo alegre, muy alegre. Y como a los que nos gusta el fútbol decimos, yo creo que Claudio fue un distinto. Y muchas gracias. Bueno, yo voy a tener que organizar el tiempo, así que bueno, les abro para que quien quiera comentar, quiera agregar, quiera recordar, quiera hablar. Está el número 55 de la revista La Marea. La revista sale 2 veces al año. Es una revista no comercial que hacemos con pulmones de varios, con esfuerzo y con el enorme interés que en estos 30 años han tenido toda la gente que compra La Marea. Si no fuera por eso, sería imposible. Así que bueno, en este número seguimos con unos artículos sobre redes digitales de Gabriela Cicalese. Tenemos 2 artículos sobre el nuevo trabajo, el trabajo del delivery y el trabajo en Mercado Libre. Les digo, de Javier Bauzá y de Nahuel Baeresi. Tenemos en el aspecto de poesía y pintura y trabajo de Diana Dowek en El espejo de una odisea, su presentación. En la poesía tenemos a Ana Juan Darwish. Tenemos una nota sobre Osvaldo Bayer, de Roberto Balmaceda. Tenemos una nota de Daniela Weyer y Silvia Nasif a 50 años del Operativo Independencia. Tenemos un reportaje a Pablo Pailole sobre campesinos, chacareros y economías regionales. Tenemos revisitados, guerras y revoluciones. Tenemos las marejadas de todos los amigos de las distintas provincias que trabajan La Marea, en Jujuy, en La Plata, en Mendoza, en Tucumán. Bueno, y la contratapa dedicada a Pablo Grillo. Bueno, es el camarazo que se hizo en homenaje a Pablo Grillo. Bueno, espero que les interese. La revista la pueden comprar en el stand del Pabellón Amarillo, stand 16, 14 o 12, 14. Y el libro lo pueden comprar en el stand del Pabellón Verde, stand 820. Bueno, ¿pensaron? Tenemos tiempo, si no lo dejamos ver que siga hablando. Lo que yo quería comentar es en relación al libro, que no es hoy la presentación, pero por supuesto que el trabajo fue de Claudio, de pensar, de elaborar y de escribirlo, pero merecen un agradecimiento muy particular. Bueno, Pablo y Silvita Nasif, que hoy no está presente, en relación a algunos de los artículos, y fundamentalmente a Cristina, que fue la que eligió, la que trabajó y que los pulieron y que trabajó junto a Mirta, que fue una gran, ¿cómo se llama? Correctora, pero mucho más. Participó de la curaduría, diríamos, en otros aspectos, ¿no? De una edición tan cuidada que nos llega siempre ese comentario. Así que no quería dejar de
además del contenido que es muy bueno, realmente es un lindo libro. Yo quiero agregar una cosa, que siempre discutía con Claudio por qué no publicaba, hablaba en un montón de lados, lo teníamos grabado en las clases. Cada vez que me sentaba con él a hacer un artículo de La Marea o un artículo para la facultad, eran horas, porque era minucioso, daba vuelta, a mí me decía, vos compactás, hay que desarrollar. Todos sus artículos para La Marea tenía que pedirle que por favor acortara porque eran larguísimos. Y era un preciosista, él decía, es una filigrana, escribir es una filigrana. Y yo me siento, digamos, quería publicar y insistía en la publicación, pero a la vez me siento comprometida, porque digo, si viera Claudio esto, seguramente me diría que falta esto, que a otra cosa le faltaba lo otro, y hubiera estado encima peor que la propia Mirta, que fue muy precisa, pero bueno, hubiera estado encima de cada uno de los artículos y seguramente se hubiera demorado más, porque eso era lo que él decía, que procrastinaba, que no escribía, que lo dejaba pasar, y bueno, salió como salió. Espero que represente realmente, ¿no? Lo que representa está, pero bueno, hubo trabajo. Lo que yo me di cuenta también con esto, y cuando decía, bueno, hay que vivir con un poeta, tenía que ver con esto, ¿no? Con por un lado, con la firmeza con la que definía las cosas y incluso éticamente, ¿no? En distintas situaciones. Pero además, después me di cuenta que ese procrastinar, ¿no? Del cual nos enojábamos, es que estaba rumiando, porque muchas veces no podía y vos lo veías que se levantaba y pensaba y que iba, digamos, por lo tanto también fue un gran rumiador para llegar a los conceptos, para llegar a la claridad, para llegar a abrir y definir, me lo decía a mí también, y no casualmente todos íbamos y le decíamos, era un corrector de estilo también, me corregís el estilo, digamos, era algo, y lo hacía con placer, con ganas, ¿no? Así que eso. Bueno, comparto todo lo que han expresado y seguramente la emoción que tenemos todos, ¿no? Al recordar a Claudio. Yo quería traer un aspecto de Claudio, y es que él era un gran animador de todas las reuniones y las fiestas, ¿no? Y lo recuerdo siempre como alguien que con la guitarra, ¿no? Y empezaba y podía tocar y se acordaba de todo, lo que le pedías, y en distintos idiomas, ¿no? Entonces para cada uno le cantaba algo, ¿no? A Ana las flores muertas, ¿no? Cosas muertas. Quiero decir que este aspecto de él, de buscar en la música, en las canciones, la forma de transmitir, ¿no? También lo llevó a una tarea que él tenía en el partido, que era de educación. Él era responsable de la educación en el PCR, pero los jóvenes, los que más se acuerdan, además de lo que le enseñaba, es el cancionero que construyeron juntos, ¿no? Y un cancionero que reflejaba las esperanzas y las luchas de todos los pueblos, revolucionarias y también de liberación, y las aprendían a cantar. Y bueno, y uno se quedaba por ahí en cada época, ¿no? Con las de la Guerra Civil Española, las italianas, las de los partisanos, y era también la Revolución Mexicana, y pensándolo, era entiendo yo, ¿no? Una cosa intuitiva pero profunda, de que eso era también la historia,
¿no? La historia de las vidas, de las luchas, transmitida a través de los sentimientos, y que eso iba a quedar quizás con más profundidad que una idea que por ahí podía transmitir. Así que lo extrañamos siempre a Claudio y lo extrañamos también en esa faceta tan integradora de nuestros encuentros. Bueno, yo lo conocí a Claudio también en los 70. Gracias. Lo conocí a Claudio también en los 70 y prácticamente nos afiliamos juntos al PCR con diferencia de meses. Y después, bueno, de muchos años militamos juntos por más de 30 años. Y lo que yo destaco, por supuesto, todo lo que se dijo acá, pero hay una cosa que por su tarea yo destaco, que siendo un intelectual de la valía que acá se expresó con todos sus méritos académicos, era un tipo que podía, en los lugares más humildes, en los lugares más sufridos, él podía desempeñar la misma tarea, podía hacer lo mismo que hacía en la facultad y todo el mundo lo entendía. O sea, no era un intelectual que se movía en el ámbito universitario nada más. Era un intelectual revolucionario muy valioso. Creo que uno de los más valiosos que hemos tenido. Bueno, yo nada más eso, quería recordar ese aspecto. Y lo demás adhiero a todo lo que se dijo. Bueno, hola. Bueno, primero agradecerles por traerlo a Claudio. Venía pensando en varias cosas. Primero en el contexto, que creo que hace bien traerlo a Claudio. Todos pensamos todo el tiempo que cuánta falta nos haría en este contexto. Pero bueno, traerlo como sea, creo que es un ejercicio que nos hace bien. Va, por lo menos a mí me hace bien. Me pone contento. Eso era por un lado. Y después venía pensando entre todo lo que decían. Yo lo conocí a Claudio desde otro lado, lo conozco desde bebé. Y hice un camino que muchas veces en otros casos de la vida académica, de la vida universitaria, es al revés, ¿no? Que uno conoce muchas veces antes como profesor o como intelectual a alguien y luego lo va conociendo más personalmente. Y yo con Claudio tengo la experiencia contraria. Y siento que eso me marcó en un punto, voy pensando en las cosas que me fue dejando Claudio, en esto que vos decías, Pablo, como delegado, de esas cosas que él debe haber pensado cómo dejar. Y a mí pienso que me dejó como una metodología, porque una metodología de pensar, de cómo pensar y de cómo vivir, digamos, ¿no? Y me fui dando cuenta a medida que transité distintos momentos y fui pensando en, bueno, eso, que cómo viviría Claudio ese momento, en qué me ayudó Claudio en esto. Y siento que lo que más me dejó es eso, una metodología. Que creo que en alguna de las revistas, en alguna publicación salía como esto de pensar históricamente, ¿no? En esta idea, para mí eso es lo principal que me dejó, y me lo dejó incluso a nivel tan fuerte fue la influencia que me lo dejó inconscientemente, porque hubo un montón de decisiones que yo tomé en mi vida que no las ligué a él en absoluto, por caso estudiar historia, y que después me fui dando cuenta que tuvieron una total relación con esa metodología que él me había legado en una comida, en una canción de Pancho Villa o en una salida a caminar ahí por la playa. Bueno, entonces lo que me queda a mí como una de las cosas más valiosas para mí es como ese método, un método de vida, un método de pensar, y bueno, me quedo con eso y eso también me da energía para este momento, para este contexto que es tan difícil y que, bueno, que nos gustaría tenerlo acá. Quería comentar que compartimos con Claudio durante muchos años la tarea docente en la maestría en Psicología Social en la Facultad de Psicología en Tucumán. Y la verdad que a mí me asombraba la capacidad, lo que iba descubriendo
cada año, ¿no? La capacidad que tenía para enamorar sobre temas que no siempre son fáciles, como es todo el desarrollo de la estructura social de la historia. Y eso que ustedes comentaron aspectos de esas dos partes o de las muchas partes de las que Claudio hablaba, ¿no? Que era un docente que tenía una enorme rigurosidad, pero que de pronto tenía un lenguaje que te sorprendía y que te dejaba más clara la idea que si fuera el lenguaje súper académico, porque me venía hablando y entonces supongo que para hablar de un salto cualitativo decía, y entonces, ¡pumba!, la lucha de clases. Entonces quedaba mucho más grabado y la verdad que nuestros alumnos lo querían apasionadamente. A mí me hiciste acordar, Ana, que yo estudié con él historia y contaba, estábamos estudiando y repasando y decía, ahí vienen los hijitos, y así. Mostraba físicamente cómo venían los hijitos. Eso me acuerdo perfectamente. Bueno, compañeros, yo comparto todo lo que se ha dicho sobre Claudio desde esa mesa. He compartido con él, con muchos de los que acá estamos, una larga militancia en el Partido Comunista Revolucionario y he compartido con él las acciones o situaciones o experiencias a lo largo de 50 años, encontrándolo en distintas situaciones, circunstancias, siempre uniéndonos y resolviendo hacia adelante lo que veíamos en cada momento. Alrededor de lo que se ha dicho acá sobre su obra, que comparto también, lo reitero totalmente, y teniendo en cuenta lo que se señalaba, de que creo que lo señalaba Pablo, la elaboración sobre cómo la otra parte de la historia, la otra corriente, toma hechos para en realidad ocultar lo esencial del hecho que se produce. Creo que tenemos nos deja su obra y sus libros y lo que plantea en el libro del Bicentenario y en el último libro que aquí se comenta, una tarea fundamental de gran actualidad. Bueno, porque que la Constitución de 1880, el Estado Nacional, es un hecho, en tanto la dispersión de las provincias y la unidad. Pero al mismo tiempo, ese hecho está usado para ocultar que no solamente se constituyó al fin después de un recorrido sumando hechos que sumaban cuantitativamente, decía vos, Pablo, se constituye un Estado Nacional. Pero Claudio aporta en sus trabajos que el contenido de ese Estado es antinacional y señala que el fenómeno esencial de la penetración imperialista o del imperialismo que en cada momento alcanza el predominio es lograr y tener la hegemonía en el Estado. No solo lo económico, no solo lo cultural como penetración interna, sino el ejercicio de la hegemonía en dura disputa con otros imperialismos, pero ejerciéndolo. Como ahora nosotros tenemos una situación en la Argentina en la cual resulta que el secretario del Tesoro de Estados Unidos y luego el comandante en jefe de la Fuerza de Estados Unidos viene a discutir acá con el gobierno de Milei qué es lo que se hace en la economía y en lo político militar, demostrando claramente la hegemonía de ellos y el ejercicio de esa hegemonía en el Estado. Me parece que es de absoluta actualidad ese aspecto que señala
Claudio sobre que la penetración y el predominio, en última instancia, dice él, se expresa en el imperialismo que tiene la hegemonía en el Estado, porque ese es el que resuelve la disputa interimperialista y resuelve cómo imponer sus planes para explotar a la nación y al pueblo. Bueno, ya nos están pidiendo la sala, así que les agradecemos muchísimo el haber venido y esperamos encontrarnos el próximo año en la feria nuevamente.